Tal y como han comentado, mi comunicación va a girar en torno a cómo estos espacios culturales y creativos se han digitalizado, teniendo en cuenta toda la pandemia y toda la crisis surgida vinculada al tema del COVID-19. Mi nombre es Jennifer García Carrizo, tal y como ha comentado el compañero. Soy doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña. Así que, bueno, en primer lugar, dar gracias a la organización, comentar rápidamente que para mí es un placer estar aquí. Llevo participando en Ciudades Creativas desde las primeras ediciones y hemos pasado por sedes históricas, pues desde la Complu a la Universidad Bolívar en Colombia o la Universidad Central de Florida. Así que, nada, un placer estar hoy aquí en ESNE y sin más dilación, agradeciendo a toda la organización, comienzo. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar qué son los distritos culturales y creativos y por qué mi comunicación versa en torno a ellos. Tienen gran importancia porque han sido declarados por la UNESCO como catalizadores de áreas marginadas, no solo por la UNESCO, también por diferentes autores, pero sí que es verdad que tienen ese reconocimiento institucional. ¿Qué son? Bueno, teniendo en cuenta la definición de Lazzaretti, que es una definición que ya hace en el 2008 y que se ha ido consolidando en todos estos años que han ido pasando, son lugares de alto nivel cultural, donde un conjunto de actores que pueden ser económicos, como por ejemplo las empresas, pero también pueden ser no económicos, como las fundaciones o las ONGs, e institucionales, como un ayuntamiento o una universidad. Bueno, pues todo este conjunto de actores desarrollan una serie de actividades comunes a través de una serie de recursos compartidos que tienen para poder ejercer o desarrollar un proyecto común. En mi caso, yo voy a hablar del Distrito Cultural y Creativo del DIGBEZ, pero sí que es verdad que el objetivo principal de mi comunicación es identificar una serie de estrategias que se han vinculado a la gestión de marca y a la comunicación de estos espacios durante la crisis del COVID-19 y especialmente durante aquella primera lockdown, durante aquella primera encierro, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que tuvimos o que en el Reino Unido se dio en marzo de 2020. Bueno, a nivel metodológico lo que he hecho es en primer lugar una revisión metodológica, como en cualquier investigación, y luego sí que he realizado un trabajo de campo en el cual he elegido un caso de estudio para poder aplicar triangulación metodológica. En mi caso yo escogí el caso del DIGBEZ, que ahora os comentaré un poco más, pero se encuentra en Birmingham, en Reino Unido. Y lo que hice fue analizar el contenido de sus páginas web, de sus redes sociales y también ver qué actividades estaban desarrollando durante ese confinamiento. Yo ya venía estudiando estos espacios previamente, desde el 2015-2016, entonces sí que pude ver la evolución y cómo se habían adaptado a toda esta crisis. Además, hice observación participante como observador completo, es decir, participé en la serie de actividades que estos espacios y catalizadores desarrollaron durante la pandemia, sin revelar mi identidad, y realicé una serie de entrevistas en profundidad con diferentes actores clave dentro de estos distritos. Bueno, partiendo de todo esto, comenzar presentándoos el DIGBEZ. Aquí tenéis una foto de uno de sus espacios más característicos. Es un espacio que, como os comentaba, es uno de los espacios postindustriales más relevantes de Inglaterra, sobre todo porque se entiende que es en el DIGBEZ donde aparece la revolución industrial y luego es uno de los espacios que más actualiza a través de las industrias creativas y culturales a partir de los años 60, 1960 del siglo pasado. Está ahí donde veis la flecha amarilla y bueno, es interesante sobre todo porque a pesar de que no tiene una independencia importante de Londres, ya que se encuentra a solo 250 kilómetros de la capital, unas 2 horas y media, sí que al final el DIGBEZ está situado en una de las ciudades, bueno, en la ciudad más grande después de Londres de toda Inglaterra. Entonces, en ese sentido, era interesante estudiarlo también para aportar casos de estudios novedosos y que no se basen pues, en el típico caso de Londres, ¿no? Shoreditch, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí en este cuadro se resumen un poco las características que tiene el espacio. Era lo que os estaba comentando de que, bueno, es un espacio en el que hay una gran ausencia de entornos vegetales, ¿no?, de la naturaleza. Es un espacio muy, muy postindustrial, pero sí que en él aparecen, bueno, pues una serie de características como, por ejemplo, esa sensación de descubrimiento, de encuentros íntimos, que pueden ser un poco más positivas, y otras que no lo son tanto, como a lo mejor es un sitio donde hay gran cantidad de aparcamiento al aire libre, donde se pierde en cierto modo el contexto residencial que el barrio había tenido históricamente, se está deteriorando el paisaje urbano. O sea, hay una serie de problemas también vinculados a la seguridad y demás que hacen que comunicar estos espacios y legitimarlos a través de una marca pues sea cada vez un poquito más importante.
En este sentido, lo que yo hago en esta comunicación y lo que hago en esta investigación es analizar cómo se construye la imagen de esa marca distrito para poder legitimizar estos distritos entre la ciudadanía y también para poder mejorar aquellas pegas, ¿no?, aquellos problemas que pueden tener a través del conocimiento de la ciudadanía. En este sentido, deciros que la imagen de marca distrito se comunica a través de 3 tipos de estrategias. En primer lugar, las estrategias materiales de comunicación primaria, que serían aquellas vinculadas a la generación, por ejemplo, de un edificio de relevancia en la zona de un arquitecto. Ejemplo, en Bilbao, no me voy a salir, el Guggenheim de Bilbao. Las estrategias y materiales de comunicación secundaria, que tienen que ver con cómo yo comunico esos espacios, esos entornos que yo he creado, si creo una marca, un logotipo, una identidad visual corporativa. Y finalmente la comunicación terciaria, que sería la comunicación que otros, por ejemplo los medios de comunicación, pero también el boca a boca entre ciudadanos, hacen de esos espacios. Entonces todas esas comunicaciones se dan de manera paralela y simultánea. Y yo lo que he hecho es analizar cómo estas han ido surgiendo en el DIGBEZ. Entonces, inicialmente, entre los años 90 y el 2008, toda esta comunicación se centra en torno a la Custard Factory y al cómo se construye el distrito a través de este espacio. Entonces, es relevante porque ese espacio, ahí vemos la fuente, que es uno de los espacios centrales, como os comentaba, del DIGBEZ. Es relevante porque toda la comunicación que se va a hacer, tanto primaria como secundaria, va a ser en torno a ese espacio. Es decir, las zonas que se van a remodelar y que se van a cuidar dentro del distrito van a ser aquellas vinculadas a la Custard Factory, que es esta en concreto. Pero es que además la comunicación secundaria que se va a hacer del espacio también se va a vincular constantemente con ella. De tal manera que el DIGBEZ, en realidad, en lugar de ser el DIGBEZ, es más bien la Custard Factory. A partir del 2017 y sobre todo a partir del 2008 hasta la actualidad, eso empieza a cambiar. Se empiezan a cuidar otros espacios que van más allá de la Custard Factory y se empieza a hablar más del DIGBEZ, o se creando el hashtag de Only in DIGBEZ, más allá de hablar solo de la Custard Factory. Entonces sí que es verdad que se sigue cuidando la parte de la fuente, como podéis ver en la imagen de arriba a la derecha, pero se empiezan a remodelar y a cuidar otros espacios, todos bajo la marca DIGBEZ. Y es de esa manera como podemos ir creando y construyendo una marca ya que es de todo un espacio y no solo de un edificio concreto en el área. Evidentemente se cuida y se sigue trabajando en la remodelación, revitalización de ese espacio central, que es ese que tenéis ahí, pero como os digo, se va construyendo toda una marca en torno a diferentes espacios y que es una marca que además se va comunicando. No solo a través de estrategias primarias, que sería crear edificios y ver qué dicen los medios y otras personas, sino que además se crea una estrategia de comunicación de marca específica a través de estrategias vinculadas a la identidad visual corporativa y demás. Y vemos que es un espacio en el que ya hablamos de diferentes entornos y no solo de la Custard Factory. ¿Qué ocurre cuando llega el COVID? Bueno, pues cuando llega el COVID lo que pasa es que evidentemente estos espacios cierran sus puertas y tienen que digitalizarse. Hasta aquel momento lo que había ocurrido era que aquellos espacios, pues evidentemente sí, estaban en redes sociales, interactuaban más o menos con sus usuarios y tenían una página web, pero ahí acababa. Ellos desarrollaban su actividad online, de manera presencial y el mundo virtual era simplemente una manera de conversar o de atraer a gente y de generar engagement. Cuando llega el COVID esto cambia porque el mundo online pasa a ser el lugar donde ellos desarrollan su actividad. Y esto es interesante porque, claro, no es un servicio que tú digas, vale, puedo prestarlo presencialmente y ya está, sino que tienen que digitalizarlo. En el caso, por ejemplo, de algunos espacios representativos del área, como The Old Crown, que es uno de los edificios más antiguos y además uno de los pubs más antiguos de la ciudad, lo que ellos hacen es empezar a crear toda una campaña de apoyo a través de su página web, en la que la gente puede comprar diferentes postales para apoyarles o puede incluso ordenar pues camisetas, bebidas o diferentes elementos de sampling para apoyar el espacio. También hay otros espacios, como por ejemplo el Side Projects, vinculado a la Universidad de Birmingham, que lo que hacen es digitalizar toda esa exposición que ellos tienen, pero no la virtualizan de una manera, bueno, pues digitalizo los elementos y los cuelgo, sino que crean todo un recorrido virtual de realidad virtual y en 3D por la exposición, como si fuera el espacio físico, y en el que van incluyendo las diferentes piezas que ellos tienen.
Y otra de las campañas muy interesantes que surge de apoyo es a través de los murales y grafitis, que es algo que representa las zonas industriales, pero sobre todo también en concreto en el Digbeth tienen gran importancia porque históricamente es un espacio donde diferentes actores, diferentes artistas han ido poniendo sus murales. Entonces, con la llegada del Digbeth, esos murales siguen vivos, se van renovando y se van introduciendo diferentes campañas de apoyo, pues por un lado al Sistema Nacional de Salud, también a la gente en general con mensajes de Stay Strong y de apoyo a un poco a esos problemas, ¿no?, que puedes tener en un confinamiento y vinculados a la salud mental. Y, como no, el corazón, uno de los corazones icónicos del Digbeth, que se crea como una especie de landmark para que la gente vaya y lo visite y se saque una foto, con la llegada del COVID muta, ¿no?, por así decirlo, cambia para ser un símbolo de apoyo a ese National Health System del Reino Unido. Y empiezan, bueno, pues este tipo de campañas. Y de esta manera es como el Digbeth sigue teniendo o sigue desarrollando sus actividades de manera online y también esas actividades de comunicación. De tal manera es como en el Digbeth pues aparecen diferentes estrategias de comunicación primaria, como os decía, bueno, pues planes de regeneración, eventos, espacios o puntos de referencia que crean landmarks y puntos de visita. Y también, por otro lado, las estrategias y materiales de comunicación secundaria, más vinculadas a la identidad visual, al logotipo y a cómo se comunican estos espacios en redes sociales. Sobre todo es interesante porque, y la conclusión final con la que ya voy terminando porque creo que me estoy yendo del tiempo, voy bien, vale, es que como he tenido que volver hacia atrás y hacia adelante, digo, ya no sé si llevo... Vale, bueno, pero la conclusión final, ¿no?, y lo que me interesa, la reflexión que me gustaría que todos hiciéramos es que estos espacios al final intentan dar un paso más allá de virtualizar una exposición o seguir haciendo charlas virtuales, que fue un poco esa dinámica de cultura abierta, ¿no?, de ofrecer lo que ofrecíamos antes de manera presencial, pasarlo a ofrecer online. Ellos continúan con esa dinámica, que fue una dinámica muy extendida en los museos, galerías y demás actores culturales y creativos a nivel mundial, no solo en España y en el Reino Unido, sino que además es interesante como ellos dicen, vale, esta dinámica está bien, pero tengo que intentar hacer otras acciones que me ayuden a construir comunidad y a que todos trabajemos juntos y a que la gente se sienta acogida dentro de esta comunidad. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.